Vaya conmigo al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel. Si no es Dios, no conteste. No, no es cierto. Primera de Samuel. Primera de Samuel. Primera de Samuel. Usted le digo qué capítulo. Primera de Samuel. Capítulo 22. Primera de Samuel, capítulo 22. Y Primera de Samuel, obviamente, describe el momento crucial de la historia de Israel cuando pasa del gobierno de los jueces al de un rey, ¿verdad? El rey Saúl. El libro presenta la tensión entre la expectación del pueblo de un rey, o sea, un gobernante déspota, como tienen todas las naciones sin duda alguna, y el modelo de Dios de una teocracia. Eso quiere decir que Dios es el que reina, ¿verdad? El que gobierna, en la que Él fue su rey. El libro muestra con claridad que la desobediencia de Saúl a Dios y su violación de los requisitos teocráticos de su cargo hicieron que Dios lo rechazara como rey y lo reemplazara por el rey David, ¿verdad? Sin duda alguna. Dios dio una promesa que David sería rey, pero sin duda alguna David tuvo que pasar por algunas pruebas espirituales. Dios tuvo que hacer pasar a David por algunos desiertos, como las llamamos nosotros, desiertos espirituales. Y vaya que si a veces pasamos desiertos espirituales. ¿Cuántos dicen amén? At times David had to experience the wilderness in his life, amen. And at times we do experience wilderness in our life. Y sin duda alguna, la mayoría conocemos la historia de cómo Saúl se levanta en envidia en contra de David, ¿verdad? Saúl sin duda alguna ya había su corazón alejándose de Dios y ya comenzaba a hacer algunas cosas que no eran del agrado del corazón de Dios, y le tuvo mucha envidia a David porque Dios estaba levantando a David como rey. ¿Cuántos dicen amén? Dios le había dado favor a David, ¿verdad? Y Dios lo estaba levantando como rey porque sería el próximo rey, amén. Y Saúl tuvo envidia de él, y obviamente Saúl, siendo poderoso, hombre de armamento, hombres de guerra, poderoso, ¿verdad? Se levantó en contra de David, ¿verdad? Con celo, y lo persiguió y trató de matarlo, y altercó en contra de David sin duda alguna. Y capítulo 20, capítulo 21 hasta el capítulo 22, desde el 19, cómo Saúl procura matar a David, ¿verdad? Y cuando David tiene una amistad con Jonatán, hijo de Saúl, Saúl pensó que estaba conspirando, que tanto Jonatán como David estaban conspirando en contra de Saúl, ¿verdad? Y sin duda alguna, en el capítulo 21, David huye de Saúl, ¿verdad? Y él estaba pasando por un tiempo difícil en su vida, por tiempos de tristeza, de dolores, por tiempos de crisis espirituales. ¿Cuántos a veces hemos pasado tiempos de crisis espirituales, verdad? Amén, pastor. Hemos pasado por tiempos de crisis espirituales y luchas y tiempos difíciles en nuestra vida personal, y dolores y tristezas y a veces dudas, y no sabemos qué va a pasar, y nos sentimos como solitarios y no encontramos la respuesta a nuestro problema, ¿verdad? Y andamos en búsqueda de algo, sin duda alguna, ¿verdad? Y David estaba pasando por un tiempo bien difícil en su vida, en su ministerio, ¿verdad? Y sin duda alguna David tenía que enfrentar algunas pruebas espirituales. David tenía que enfrentar algunos desiertos, y vaya que enfrentó algunas pruebas, vaya que enfrentó algunos desiertos. Y en esta ocasión, en el capítulo 22 de Primera de Samuel, versículos del 1 al 5, encontramos a David que se refugia en la cueva de Adulam, ¿verdad? Adulam, una ciudad antigua. En la cueva de Adulam, ¿verdad? Había varias cuevas, pero encontramos a David en una cueva, ¿verdad? Él huyó de Saúl y se refugió. La Biblia le llama una fortaleza, se refugió en esta cueva. No tan solo él, sino que él quiso proteger a su familia, a sus padres, a sus familiares, ¿verdad? Etcétera. Y sin duda alguna le siguieron, como aquí menciona 400 hombres, pero eran como 600 hombres sin duda alguna. Y vamos a ver qué clase de hombres, qué clase de personajes, qué clase de personas le siguieron a David en esta cueva de Adulam. Mira, David estaba pasando por un tiempo difícil en su vida espiritual, un tiempo de mucha lucha espiritual.
Un tiempo donde las amenazas de Saúl conspiraban en contra de él, y él se encontró huyendo de Saúl, ¿verdad? En desesperación y en tiempos difíciles espiritualmente hablando, tiempos de desierto, tiempo de lucha, tiempo de pruebas, sin duda alguna. Y mira los personajes, las personas que le siguieron a David. No tan solo lo siguieron, sino lo eligieron como el líder de ellos. Vamos a leer 1 Samuel 22, ¿lo tenemos? Versículos 1 en adelante. Dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Versículo 2. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Escucha, las personas que lo siguieron ahí, personas afligidas, endeudadas, que estaban en amargura de espíritu. Hicieron a David el jefe. Ponte a pensar la situación de David, ¿verdad? Una situación triste, una situación difícil, una situación donde él está enfrentando una crisis espiritual, sin duda alguna, ¿verdad? Está pasando por un tiempo de prueba espiritual, un tiempo de desierto espiritual en su vida, y hay caos en su vida, y las amenazas de Saúl y aquellos que se han levantado en contra de David. Está pasando por un tiempo de mucha lucha, un tiempo de mucha angustia. No tan solo eso, a esta cueva de Adulam le siguen todos los de espíritu afligidos, ¿verdad? Y todos los endeudados, fíjate. Y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Pocas palabras, todos los que estaban derrotados, que estaban peor que David, los siguieron a esta cueva, y ellos dijeron: bueno, ahora tú eres nuestro líder. ¿Cómo nos vas a sacar de esto? Los vemos en esta cueva, más de 600 hombres realmente, que era de lo peor de la ciudad. ¿Ven? Endeudados hasta las cachas. Casi se parece a los tiempos de hoy, ¿no? Afligidos, en amargura de espíritu, derrotados, ¿verdad? Sin visión, llenos de problemas, llenos de angustias, de aflicción, de amarguras espirituales. Y dijeron: David, tú eres nuestro líder, hemos decidido que tú eres nuestro líder, sácanos de esto. Imagínate la situación de David. Obviamente Dios le había dado favor a David, Dios le había dado habilidades sobrenaturales a David. Y David, en medio de todo eso, a pesar de que él estaba todo afligido y espiritualmente pasando por tiempos de crisis, espiritualmente hablando, ahora Dios lo coloca como líder de esta gente. Podríamos describirla como lo peor de la ciudad, si lo podemos nombrar así, para que se den un ejemplo de la clase de gente que lo estaba siguiendo, ¿verdad? Los más afligidos, los endeudados, los que quizá los habían amenazado porque no han pagado su deuda, ¿verdad? Afligidos de espíritu, afligidos, amargura de espíritu. Personas que pensaban que para ellos ya no había esperanza, que para ellos ya no había solución. Personas que se sentían derrotados. Ay, para mí no hay esperanza. A mí nadie me quiere. Mi mami y mi papi me abandonaron, mi familia. Me dejó la esposa, me dejó el esposo. Mis hijos no me quieren. No tengo dinero y lo que tengo lo debo. ¿Verdad? No creo que Dios tiene algo para mí, ¿verdad? No creo que Dios me quiera, no quiero que Dios me ame. A mí nadie me quiere, todos me odian. ¿Cómo ves? Nadie me quiere, todos me odian. Esa clase de personas estaban acompañando a David en la cueva de Adulam. Pero algo bien interesante, Dios le dio una habilidad a David, Dios le dio una capacidad. Y David, en ese fuego de Dios, el tiempo que duró con estas personas en la cueva,
los convirtió de ser unos fracasados, unos derrotados, que no tenían visión, que no tenían propósito, que se sentían los más derrotados, los más despreciados de la sociedad. Los sacó de ser lo peor a ser conocidos como los valientes de David. Oh, come on, church, somebody say something. Amén. A ser conocidos como los valientes de David. Mira, vamos a 2 de Samuel. 2 de Samuel capítulo 23. 2 de Samuel capítulo 23. Second Samuel chapter 23. Versículos del 13 al 17. Vamos a leer desde el 8, versículos del 8. Fíjate, David pasando por un tiempo de crisis espiritual, un tiempo de lucha espiritual, un tiempo de desierto espiritual, un tiempo difícil espiritualmente hablando en su vida. Y déjame decirte algo, mi hermano, a veces pasamos por esos tiempos difíciles, como cristianos, como siervos, como líderes, como pastores, pasamos por tiempos difíciles. Amén. Pero Dios nos ha dado una gracia, Dios nos ha dado una habilidad que nosotros debemos de aprender, de animar a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Debemos de aprender a animar a los demás, aquellos que se sienten derrotados, fracasados, sin propósito, sin valor, despreciados de la sociedad. Esta era la clase de gente que estaba siguiendo a David. Pero impresionantemente Dios usó a David, empezó a trabajar con David. Y David, Dios usó a David para tocar el corazón de estos hombres, de estos personajes, al punto que David los sacó de esa mentalidad de derrota, de esa mentalidad de fracaso, a convertirse en los valientes de David. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mira lo que dice versículos 8, como decimos por acá, versículo 8. 2 de Samuel 23, 8. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José, Basbet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Encita, que mató a 800 hombres en una ocasión. 9. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, ahorita uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado a los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegado su mano a la espada. Fíjate, aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. El 11. Después de este fue Sama, hijo de Age Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. El 12. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. Mira el 13. Y 3 de los 30 jefes vinieron en tiempo de la siega David en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. El 14. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. El 15. Y David dijo en vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? El 16. Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: 17. Lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 ¿qué? Valientes hicieron esto. Wow. Un tiempo atrás eran unos derrotados, eran unos fracasados, eran unas personas que pensaban que eran el desecho de la sociedad, que para ellos no había propósito, que para ellos nadie los quería, que no eran importantes, que no valían nada. Pero de una manera milagrosa Dios usó a David para sacarlos de esa mentalidad pobre y que sean conocidos como los valientes de David. ¿Cuántos dicen amén?
Quizá el mundo te ha dicho a ti que no vales nada, que no sirves para nada, que no tienes propósito, que como no tienes dinero no eres nadie, ni que eres el desecho de la sociedad y que estás todo endeudado y que esto y el otro. Déjame decirte algo, Dios tiene un propósito para tu vida y Dios te quiere sacar. Dios te quiere sacar de la cueva a ser un rey, un valiente de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es una oportunidad para que tú hagas algo de tu vida, para que tú salgas de esa mentalidad de fracaso, para que tú salgas de esa mentalidad pobre, de que nadie te quiere, de que todos te odian, de que no eres importante, de que tú no eres nada. Déjame decirte algo, Dios tiene un plan para tu vida y si tú te levantas y le crees a Dios, Dios te va a sacar de tu cueva y te va a hacer un rey, te va a poner en lugares de reyes, en lugares de presidentes, en lugares altos, para que su nombre pueda ser glorificado. Hay muchos que todavía están en la cueva de Adulam. Voltea al que está a tu lado y dile, ya sal de la cueva por el amor de Dios. Come out of that cave of Adulam. Come out of that cave. You're not defeated. Amen.